Uno de los mayores retos que se nos presentarán siempre a lo largo de nuestra vida es cómo poder generar riqueza de forma eficiente, lo cual vendrá acentuado por problemas como pueden ser el estado del sistema de pensiones o la archiconocida inflación. Para ello, una posible solución pasa por los mercados financieros, en los cuales se negocia todo tipo de activos, desde materias primas como puede ser el oro o el café, hasta acciones o criptodivisas. Por ello es muy importante entender los actores que toman parte en los mercados financieros, pasando por el inversor o el del cual hablaremos en profundidad en este vídeo, que serán los brokers. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar del concepto de broker, concepto muy importante si queremos invertir en la bolsa de valores, y es que ha visto una gran proliferación debido a la aparición de internet y de las nuevas tecnologías. En la actualidad encontramos muchos brokers como eToro, DeGiro, Plus 500, incluso los bancos tienen sus propios sistemas de brokerage, como pueden ser Cellbank, Bankinter, ING, etc. Por lo tanto, cuando tenemos una gran oferta, hay que saber bien qué caracteriza cada broker y qué nos ofrece. Por lo tanto, nos enfocaremos en 4 puntos. ¿Qué tipo de broker es? Ya que en función de esto nos aportará unas cosas u otras. Luego, comisiones y costes, ya que veremos que algunos brokers nos cobrarán comisiones de conectividad al mercado, de custodia, de apertura de cuenta, etc. Luego, regulación, ya que veremos que la gran mayoría de los brokers que están relacionados con estafas, como el famoso invierte en Amazon, están regulados en paraísos fiscales. Y por último, comodidad frente a nuestro deber legal, ya que como veremos, si nuestro broker es internacional o nacional, pues tendremos unas ventajas, ya que no será necesario más que descargar el borrador en caso que, por ejemplo, el broker sea nacional. Pero, ¿qué es un broker? Que será el primer punto de partida para entender bien este concepto. Pues lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de la bolsa de valores tendremos dos actores principales, que serán el vendedor y el comprador, es decir, la persona que está interesada en vender su acción de una determinada empresa y la persona que está interesada en comprarla. Pero estas personas no pueden acudir directamente a la bolsa de valores, es decir, no pueden acudir directamente a un exchange como pueden ser el NYSE, el New York Exchange o la Bolsa de Madrid. Por ello necesitan un intermediario, es decir, necesitarán a alguien que actúe en su nombre y pueda ejecutar estas órdenes. Aquí es cuando aparece el concepto de broker. Un broker no es más que una entidad o una persona que están acreditadas para poder ejecutar estas órdenes en los distintos exchanges. Con el paso del tiempo, los brokers han evolucionado teniendo una cantidad ingente de información, y gracias, como he dicho, a la aparición de internet y de las nuevas tecnologías, estos brokers han podido ser accesibles para todas las personas. En cambio, en el pasado solamente eran accesibles para las personas ricas. Por ello, el broker actuará en nombre de su cliente y ejecutará las órdenes. Por lo tanto, es necesario, para poder invertir en bolsa de valores, hacer uso de un broker, por lo que será el primer punto de partida para cualquier persona que quiera invertir en bolsa de valores. En este vídeo, como digo, también hablaremos de brokers financieros, ya que los brokers se pueden extrapolar a más sectores, como pueden ser bienes raíces. Para abordar la cuestión de los distintos tipos de brokers, es necesario entender que podemos hacer muchas clasificaciones, pero nos centraremos en dos: cómo se estructuran, cuál es su modelo de negocio. Según cómo se estructuran los brokers, podemos encontrar brokers online, los cuales han tomado mucha importancia en la actualidad, los discount brokers, que son brokers que efectúan las acciones de compra y venta de sus clientes en su nombre, por lo tanto le interesará que el volumen de estas acciones de compra y venta sea mayor, y los full service brokers, que son brokers que además de hacer lo que hacen los discount brokers, ofrecen distintos servicios como puede ser asesoramiento, construcción de cartera, etc. Pero quizás la diferenciación más interesante sea según su modelo de negocio, y es que encontraremos dos tipos, los daily index y los no daily index. Pero para entender estos dos tipos es necesario saber dos conceptos. Primero, que es el spread, concepto que ya hemos hablado en el canal, y para ello hay que entender cómo se estructuran las órdenes de compra y venta. En la izquierda tendríamos las órdenes de compra, es decir,
Estas órdenes nos interesarán que sean lo más bajas posible. Por supuesto, todo el mundo quiere comprar las acciones lo más baratas posible. Y luego a la derecha tendríamos las opciones de venta, que nos interesarán que sean lo más grande posible, es decir, vender lo más caro posible. Y los precios más cercanos, en este caso el 11,715 y el 11,720, serían los que se usan para calcular el spread. Es decir, la resta entre 11,720 y 11,715 nos dará ese spread de 0,05. En ese caso, lo que tendremos será el spread, mientras más pequeño sea, más liquidez tendrá esa acción. Es decir, más fácil será venderla o comprarla. Y una vez visto este concepto, vamos a hablar de qué son los market makers. Al final, un market maker no es más que un actor de los mercados financieros, uno de muchos como pueden ser otros, los compradores y vendedores, los brokers, los exchange, etc. Normalmente los market makers suelen ser bancos u otras entidades financieras con gran capacidad de liquidez, y estos market makers lo que garantizan es que haya liquidez en el mercado, es decir, construyen el mercado. Cuando no haya ningún comprador o ningún vendedor, son ellos los que actuarán de contrapartida, garantizando que siempre haya liquidez en el mercado. Pero ¿cómo ganan dinero estos market makers? Pues muy sencillo. Estos market makers establecen unos precios de bid y ask, es decir, ellos estarán dispuestos, por ejemplo, a comprar acciones de una empresa, llamémosle beta, a $10, y estarán dispuestos a vender esas acciones a 10,05. Pues esos 5 centavos sería el spread. Es decir, si yo compro una acción a $10 y después la vendo a 5, he ganado 5 centavos. A priori, ese spread parece pequeño, pero hay que entender que un market maker puede efectuar muchas operaciones a lo largo del día en función de si el mercado es más líquido o no y lo volátil que sea. Por lo tanto, al final, en función del número de operaciones que se realicen, puede ganar más o menos dinero. El caso es que el market maker se garantizará siempre, mediante este spread, ganar dinero. Una vez visto los conceptos de market maker y spread, vamos a ver la distinción que hemos comentado en función del modelo de negocio. El primer caso serán los brokers dealing desk. En este caso, las transacciones de compra y venta se realizan en las denominadas mesas de negociación. Es decir, cuando un cliente que, por ejemplo, quiere comprar una acción en un broker dealing desk, lo que hace el broker es que este cliente acudirá a una mesa de negociación y el broker buscará una contrapartida entre sus clientes. Es decir, buscará una persona que quiera vender las acciones de esta empresa. Obviamente, los precios de bid y ask deben casarse para que se efectúe la venta. Por ello, el broker buscará un cliente y si no lo encuentra será el broker el que actúa de market maker. Es decir, el broker, al no haber un cliente que quiera vender esa acción, actuará de contrapartida para dar liquidez a su mercado interno y venderá esa acción. Por lo tanto, decimos que estos brokers crean su propio mercado interno, ya que en ningún momento los clientes llegan a negociar las acciones en los exchanges, sino que la negocian en el mercado que crea el propio broker. En este caso se puede producir un conflicto de intereses si el broker actúa de market maker, porque por supuesto el broker le interesará que el spread, es decir, el spread del broker, ya vimos que será el dinero que ganará él, sea lo más grande posible. Es decir, al broker le interesará que sus clientes le compren lo más bajo posible la acción y luego el broker le interesará vender lo más cara posible esa acción, de forma que el spread sea lo más grande posible. Por ello decimos que al ser el broker el que crea el propio mercado interno, si no está regulado, pues puede especular mucho en su mercado y puede hacer los spreads muy grandes. Por lo tanto, en este caso, los clientes perderán dinero y el broker lo ganará. Y el segundo caso serán los brokers non-dealing desk, que son donde no existe una mesa de negociación. Y aquí encontramos dos tipos. El primer tipo, que es el Electronic Communication Network, que son aquellos donde sí se accede directamente al mercado. Son ejecuciones muy rápidas y no se producen estos deslizamientos de precios que hemos comentado antes. Como hemos dicho, no existen estas mesas de negociación, puesto que se accede directamente al mercado, y estos brokers son los que ganan dinero cuando aumenta el volumen de operaciones y no cuando aumenta el volumen de clientes para que haya una contrapartida con el propio broker. Y estas acciones, es decir, estas operaciones de compra y venta se acumularán de forma que se busca que el spread sea lo menor posible, es decir, que haya una mayor liquidez. Y el segundo tipo que veremos es el Straight Through Processing o STP, que son aquellos donde
el broker pasa las órdenes a su proveedor de liquidez. Es decir, si el broker tiene muchos proveedores de liquidez, es decir, muchos market makers, pues será el spread lo más cercano posible, pero supongamos que el broker solamente tiene un proveedor de liquidez y este es un broker que es market maker. Puede parecer muy lioso, pero en este caso lo que tendremos es que el comportamiento será muy parecido a lo que hemos visto en el Daily Index, ya que se pasan todas las operaciones de compra y venta a este proveedor de liquidez, y este proveedor de liquidez es un broker que es un market maker, por lo tanto al final es lo mismo. Y como hemos visto, puede tener acceso directo al mercado o no. Por lo tanto, estas son las ideas claves con las que nos tenemos que quedar. Por último, vamos a analizar 3 puntos que no todo el mundo los tiene en cuenta a la hora de elegir un broker, pero que sí son muy importantes, que son las comisiones y costes, la regulación y la comodidad. El primer punto, comisiones y costes, hay que entender que en función de nuestra estrategia, es decir, si pensamos que vamos a comprar y vender muchas acciones, pues hay que tener en cuenta las comisiones de compra y venta, es decir, cuánto nos cobran y dependiendo de qué producto financiero. Por ejemplo, si las comisiones de compra de las acciones para un determinado mercado o una determinada bolsa de valores es muy elevada, pues a lo mejor no nos interesará ese broker. Otras comisiones pueden ser la comisión de apertura de cuenta, conectividad al mercado, incluso pueden cobrar comisiones de retirada de efectivo de la cuenta. Segundo punto muy importante y no muchas personas lo tienen en cuenta es la regulación. Es decir, cuando elijamos un broker hay que tener en cuenta que ese broker esté regulado por una entidad seria. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y Valores en España, el Financial Conduct Authority en Gran Bretaña, el BaFin en Alemania, ASIC en Australia o la entidad chipriota que sería Cyprus Security and Exchange Commission. ¿Qué nos aporta que un broker esté regulado? Lo primero sería seguridad, es decir, sabemos que ese broker no deja de ser una empresa, una persona física, es decir, será una entidad seria, ya que ha sido certificada y está regulada por un organismo competente, y eso nos aportará tranquilidad. Y lo segundo es que se suele dar una garantía de cobertura, es decir, en caso de que el broker quiebre, pues se nos cubrirá hasta un porcentaje del portfolio que tengamos. Si yo tengo un total en la cuenta de un broker de 8.000 euros, pues supongamos, por ejemplo, en el caso de Giro, te dan una cobertura hasta 20.000 euros. Pues si el broker de Giro, que obviamente es muy raro que pase, pero supongamos que venga una crisis muy grande, quiebra, pues el Banco Central holandés te garantiza hasta 20.000 euros. En mi caso, como yo tenía 8.000, pues me daría esos 8.000 euros. Y el último punto sería la comodidad. Este punto sí que no mucha gente lo tiene en cuenta, pero si queremos evitar un poco el tema de los modelos, por ejemplo el modelo D6 que hay que presentar para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en enero, o la declaración de la renta, pues tenemos que saber que si el broker es nacional, ya el propio broker le daría los datos, es decir, todas las acciones que tengamos compradas o los distintos productos financieros se lo daría a las entidades competentes, como son la agencia tributaria o el Ministerio de Industria. Mientras que si nuestro broker es internacional, nosotros tendríamos que rellenar estos modelos y obviamente tendríamos que incluirlo en la declaración de la renta. Mientras que si el broker es nacional, como digo, simplemente ya pidiendo el borrador, ya tendríamos en la declaración de la renta todos los productos y el modelo D6, en el caso de ser broker nacional, no habría que hacerlo. Concluimos aquí el vídeo. Agradeceros mucho que os suscribierais si os ha gustado y que me dejéis en comentarios qué os ha gustado del vídeo y qué podría mejorar, para así traer cada vez vídeos con mayor calidad, que será beneficioso tanto para mí como para ustedes. Así que muchas gracias por el vídeo y hasta el próximo.